Hoy vamos a meditar los misterios. Ya hemos terminado de meditar los misterios luminosos. El otro día vimos la última cena, la institución de la Eucaristía, y hoy empezamos de lleno con los misterios dolorosos del Santo Rosario. Antes de nada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión de María para que nos enseñe a mirar y a entrar en estos misterios con su corazón, para que aprendamos a mirar como ella mira y a vivirlos desde su perspectiva, desde donde ella está, desde su punto de vista, para que aprendamos a tener los mismos sentimientos que el corazón de María, que aunque, como sabemos, ella siempre está en un segundo plano, pero siempre está. Si hay alguien que ha acompañado a Jesús en toda su vida, hasta el límite, hasta el fondo, es María. Y por tanto es ella la que mejor nos puede enseñar y la que más fácilmente y la que de verdad nos puede dar la gracia y conseguir la gracia de que Jesús nos introduzca en el misterio. Recordamos que cuando uno estudia la Biblia, uno se vuelve un estudioso, un científico, o la teología, eso es magnífico, ¿no? Porque eso es muy necesario en la Iglesia y hay que hacerlo, porque para eso Dios nos ha dado inteligencia. Sin embargo, para penetrar en los misterios de Cristo no basta solo la inteligencia. Necesitamos una voluntad rendida, un corazón abierto, porque si no puede suceder lo que tantas veces ha sucedido, ¿no? Que en un conocimiento aparentemente muy científico, pues se cuelan errores muy gordos y muy graves, pero que solo saben descubrir los que de verdad entienden, como por ejemplo Benedicto XVI nos dice en su libro que tenemos muy poca protección contra el alto cientifismo en el estudio de la Biblia, ¿no? Porque muchas veces al vulgo, que somos nosotros, pues nos llegan ideas y pensamos que son ciertas y realmente no están demostradas, pero han pasado por la mente de gente que sabe muchísimo y sin embargo quizás no han entrado en el misterio tal y como la Iglesia quiere y pide, como entró María, sencillamente porque el corazón no se ha rendido o porque no han pedido la gracia, ¿no? Y por eso de ahí vienen errores, no porque la inteligencia sea mala en sí misma. Bien, pues entramos de puntillas en los misterios de la pasión. Este es el cordero que enmudecía y que fue inmolado, el mismo que nació de María, la hermosa cordera, el mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Aquel que no fue quebrantado en el leño ni se descompuso en la tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiese desde lo más hondo del sepulcro. Entramos en este misterio de Getsemaní como Moisés delante de la zarza ardiente. Nos descalzamos. Estamos ante un misterio, estamos ante, digamos, el desarrollo del cenáculo, de lo que sucedió en la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía. Jesús ya nos ha dejado su cuerpo, su sangre, vivo, y falta la consumación de este ofrecimiento al Padre, ¿no? Y nos metemos de lleno en Getsemaní, en su oración. Él tenía la costumbre de ir a orar, pues, a Getsemaní. Muchas noches, todas las noches, nos dice San Lucas, por las noches solía ir a orar y tenía la costumbre de ir a Getsemaní, lo dice San Lucas. Y esta noche tan especial, tan única en la historia de la humanidad, pues Jesucristo, después de haberse quedado en su cuerpo y su sangre, pues comienza ya el desarrollo completo de su ofrecimiento y se dirige esa noche a Getsemaní a orar. Y esta noche pues suceden cosas extrañas que sus discípulos no se esperaban, que no habían visto nunca. Jesucristo manda a 3 de ellos, a los mismos de la transfiguración, a los mismos que habían visto la resurrección de la hija de Jairo,
los manda a estar más cerca con ellos. Y ahí vamos a comprender por qué previamente los ha preparado, para que no se escandalizaran en esta noche, para que se levantaran. Y tú, Pedro, cuando te recobres, confirma a mis hermanos, para que no cayeran en un abatimiento tan brutal como el de Judas, que no comprendiera la misericordia de Dios, que no comprendiera la misericordia de Jesucristo. Para eso Jesús los había preparado, y para eso los había preparado para esta noche, en el que también invita a Juan, a Pedro y a Santiago. Y leemos el Evangelio según San Marcos. Fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras me voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve, que al encontrarles dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar, basta, ya ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Jesús esta noche no quiere quedarse solo. Pide a estos tres que no permanezcan lejos, que permanezcan en una relación más estrecha con él. Esto es una invitación a todo discípulo, a nosotros, a seguirlo en el camino de la cruz. Esta invitación que hace a Pedro, a Santiago y a Juan se le hace a sus íntimos, pero está extendida a todos los cristianos, a toda la humanidad. De hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos santos que han orado especialmente por la noche y han orado especialmente con esta oración. Sabemos que Santa Teresa de Jesús no dormía ninguna noche antes de meditar en este misterio de Getsemaní. Sabemos, por ejemplo, San Carlos de Foucauld, que tenía predilección por orar en la noche, y en algunos de sus escritos es como un grito: despertad, despertémonos de madrugada cuando todo duerme. ¿Para qué? Para acompañar a Jesucristo en su Getsemaní. Es una noche de intimidad, y en nuestra vida cristiana, más tarde, más pronto, somos invitados a acompañar a Jesús en esta hora de Getsemaní. Además, Jesús necesita encontrar el consuelo de los suyos, de los que Él ama, de nosotros. Y no es solamente un adorno o para que ellos vean algo, sino porque realmente necesita su presencia, nos necesita. Jesucristo quiere nuestra colaboración y quiere asociarnos al misterio de su cruz. ¿Para qué? Para participar en el misterio de su redención y hacernos corredentores con él de toda la humanidad. Y los relatos evangélicos nos muestran que estos tres discípulos pues no supieron estar despiertos, no lo consiguieron. Y esto puede ser perfectamente nuestra propia historia, nuestro propio estar delante de Jesús. Le queremos de verdad, le queremos sinceramente y lo seguimos donde podemos, pero hay un punto que ahí nos quedamos dormidos.
Entonces es una gracia que de verdad debemos pedir, porque para él es un grito, ¿no? Velad y orad, ¿para qué? Para no caer en la tentación. ¿Para qué? Para acompañarme, para acompañarle a él. Es una petición, es como un grito muy profundo de su alma, ¿no? Velad y orad. Y en nuestra debilidad, que ni siquiera, yo no sé si se puede llamar ni siquiera pecado, es realmente una debilidad de la carne y de sus discípulos, que somos como niños, pues nos quedamos realmente dormidos, ¿no? Quien dice velad no quiere decir a lo mejor velad todas las noches, todo el tiempo, sino esa presencia continua de no dejar a Jesús solo en ningún momento, ¿no? Tenemos aquí pues también muchos santos que han vivido no dejar solo a Jesús. Isabel de la Trinidad decía que nunca jamás te deje solo. Y eso significa las 24 horas del día estar en una continua presencia de voluntad, de querer, de corazón, delante de Cristo, de no dejarle los mínimos detalles en soledad. O también, como mencioné el otro día, San Francisco de Fátima, pues era un niño que vio a Jesucristo triste y le conmovió de tal manera que el resto de su vida fue consolar a Jesús triste, ¿no? Con lo cual quiere decir que si Él lo ha pedido y hay santos que lo han hecho, quiere decir que también nosotros estamos invitados y con la gracia de Dios podemos acompañar a Jesús. Jesucristo empieza a experimentar una efusión de sentimientos que si en la Biblia los evangelios siempre son muy sobrios a la hora de manifestar la interioridad de Jesucristo, primeramente porque Jesucristo no hablaba de muchísimas cosas, pero no estaba hablando de sus sentimientos todo el tiempo, ¿no? Como podemos a lo mejor hacer nosotros, ¿no? Pues me siento mal, me siento bien, o tengo tristeza, alegría, sino pues él predicaba el evangelio del reino, ¿no? Y uno podía intuir lo que sentía por muchas causas, muchas señales, pero no, el evangelio no está diciendo, pues ahora Jesucristo sentía alegría y ahora sentía mucho desánimo. A veces sí que lo dice, pero no es lo que más dice, ¿no? Lo que más indica. Sin embargo, en este momento, como que el evangelista lo quiere dejar totalmente claro y Jesucristo también. Nos dice que empezó a sentir espanto y angustia. Otras traducciones dicen terror y angustia. Tristeza mortal. Mi alma está triste hasta la muerte. Aquí hay dos traducciones. Triste hasta la muerte, hasta el momento de morir. O triste, una tristeza tan abrumadora, tan brutal, que podría llegar a darle la muerte. Y aquí está este grito, quedaos aquí y velad. Mi alma está triste, dice el Salmo 43. Triste hasta la muerte. Esto nos recuerda también pues, a los dos grandes conductores del pueblo de Israel, Moisés y Elías. Cada uno en su momento dado le llega a pedir a Dios, dame la muerte porque ya no puedo más, ¿no? Moisés se siente la prueba de guiar al pueblo en el desierto le sobrepasa las fuerzas y le dice, yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Y si me vas a tratar así, dame la muerte, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, en el libro de los Números. O Elías, que huyendo de Jezabel, pues se sienta bajo una retama e imploró la muerte diciendo, es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Ese sentimiento que a veces pues igual podemos llegado a sentir en algún momento de nuestra vida, ¿no? Así de refilón, ya no puedo más, dame la muerte, ¿no? Que propiamente es como un grito a Dios. Si no nos cerramos en nosotros mismos y si lo decimos a Dios es realmente una oración pues como hacían estos santos, Moisés y Elías, ¿no? Y aquí vemos pues este horror connatural al hombre a la muerte. Nosotros por nuestra naturaleza, como decíamos cuando hablábamos el día del reino de los cielos, no estábamos llamados a la muerte. Nosotros estábamos llamados a la vida eterna, a comer del árbol de la vida en abundancia que nos dice Jesucristo. Y
y el hecho de haber caído en el pecado, nuestros primeros padres, pues entró la vida en el mundo, entró la muerte en el mundo, entró la enfermedad, el pecado y la muerte. Pero no estábamos destinados a la muerte, estábamos destinados a la vida eterna, y de ahí viene este horror connatural a la muerte del ser humano, que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, ahora, como se niega a Dios, ¿no?, pues están estos tanatorios en el que se oculta la muerte de todas las maneras posibles, pues porque como ya no se cree en Dios, pues ya ni se reza a Dios, y entonces, ¿qué se hace? Ocultar la muerte de cualquier manera, ¿no? Pero aunque uno tenga muchísima fe en Dios, en Jesucristo, en la resurrección de los muertos, llega el momento de una muerte o de un gran desprendimiento de nuestra vida, y realmente sentimos un espanto, un horror, un abatimiento brutal, lo que se llama el duelo, ¿no? Y tenemos que orar para ser sacados de esta tristeza, ¿no? Y en este miedo, esta angustia de Jesús, pues se recapitula todo el horror del hombre a la muerte. Esta certeza de que no hay ser humano que se libre de la muerte y del mal por el cual la muerte entró en el paso en el mundo, ¿no? Entró en el mundo. Entonces, en este momento Jesucristo está recapitulando este terror a la muerte. Jesucristo cae en tierra, se adelanta un poco, cae en tierra y ruega a su Padre que, si era posible, que alejase de él aquella hora. Caer en tierra es una posición de abandono, de confianza, de decir ya no puedo más, ya no es una posición de rabia, de no quiero, sino no puedo más. Expresa la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre y su abandono. Y también el grandísimo dolor, ¿cómo decir dolor? O sea, la pasión que en ese momento se agita, que le impide orar de pies, que es la posición del judío, un judío oraba de pies. Pues Jesucristo en este momento ora, dice, o de rodillas o postrado, pues porque el mismo cuerpo no aguanta estas emociones, ¿no? Esta tristeza, este terror que siente. Su mismo cuerpo no lo aguanta, ¿no? Es un cuerpo que recordamos que es un cuerpo perfecto, no tiene perfecto en toda virtud, en fortaleza, en templanza, no tiene como podemos nosotros pues tener pues algún fallo de enfermedad o algún mal hábito que nos haga ser perezosos. No, Jesucristo tiene a un cuerpo pues, y en la plenitud de la vida, ¿no? Y sin embargo el peso del terror, de la tristeza le hace caer. Y no es solo el miedo ante la muerte, sino el peso que deberá tomar sobre sí para superar la muerte, ¿no? Para privar a la muerte de su poder. Lo que veníamos hablando, pues de que Jesús carga el pecado del mundo en su bautismo, toda su vida, pero en el bautismo lo hace visible, patente. Y aquí es el momento, como decir, de la hora de la verdad, ¿no? O sea, Jesucristo ya ha ofrecido todo en la cena, ya está todo ofrecido, pero tiene que beber el cáliz hasta la última gota. O sea, no hay absolutamente nada en su ser, en su intimidad de hombre, que vaya a quedar ajeno a este ofrecimiento al Padre por nuestra salvación, ¿vale? Por cargar con nuestros pecados. No hay ni una fibra de su ser que vaya a quedar, como diciendo, intocada o pues libre, ¿no? de decir, no, pues no me ha pasado nada porque esto no me ha tocado, ¿no? Sino que todo su ser, toda su interioridad se queda, ¿cómo decir? No sé cómo decir, interiormente trastocada por este ofrecimiento, ¿no? Y fijaos, la primera sangre, esta sangre de Caná, el vino, no tienen vino, ¿no? Pues el vino que ya ha dejado en la última cena, su sangre, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre. Pues la primera sangre que derrama Jesús no son los azotes, es aquí en el huerto, ¿no? Se le arranca la tristeza, desde que empezó a entristecerse, a llenarse de tedio o de angustia y a aterrorizarse. Y que le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre.
A mí me estremece siempre que escucho esta frase, y Jesucristo sudó sangre. Yo no sé qué tiene, no, tampoco lo sé explicar, pero es algo que me impresiona, me estremece, ¿no? Yo pienso, o sea, solo con esa imagen de ver a Jesucristo sudar sangre, como que todo se me queda atrás, ¿no? Como me impresiona de tal manera, ¿no? O sea, hasta qué punto la sensibilidad de Jesucristo estaba de una manera sufriente hasta este punto, ¿no? Que yo sepa, en la historia, bueno, hay estudios acerca de esto, pero no hay cosas muy demostradas que yo sepa. Y bueno, en todo caso, revela un sufrimiento atroz, ¿no? Sabemos que a una persona que está bajo sufrimientos de tortura o otro tipo de sufrimientos, de un miedo que tiene muy grande por una gran desgracia que puede suceder, que a lo mejor todavía no ha sucedido, que hay un riesgo muy grande de que suceda, en un terror tan grande, una noche puede pues, quedarse sin pelo, o todo el pelo de color blanco, o perder muchos kilos, o sea, hasta ese punto, ¿no?, de sufrimiento. O bien a muchas personas solo el miedo, el miedo a un gran peligro, pues a muchas personas les lleva al suicidio, ¿no? O a la locura, a la demencia, no lo pueden soportar. Pues recordamos las Torres Gemelas famosas de Nueva York, como veíamos que la gente se tiraba, pues porque no podía soportar la idea de morir aplastados, ¿no? Pues Jesucristo, esto es nuestra condición que nos ha sido dada para evitar el peligro, ¿no? Es decir, si sabemos que aquí hay un peligro muy grave, no vamos. ¿Por qué? Por el terror que nos produce. Es una condición natural en el hombre, ¿no? Y en Jesucristo se le convierte, pues, en un mayor tormento, ¿no? El cargar con nuestro pecado se ha convertido en, decir, un sufrimiento tan atroz que, bueno, que no está escrito, ¿no? Que solo se revela, pues, en este sudor, ¿no? Gotas que caen hasta el suelo. Y dice Isaías 63, ¿quién es este que viene desde enrojecidas sus vestiduras como vestiduras de rey? Aquí ya se empieza a mostrar la verdadera realeza de Jesucristo, ¿no? Tiene pleno dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, lo ha demostrado, pero no quiere que le proclamen rey. ¿Por qué? Porque no quiere que se le confunda la naturaleza de su reinado. Y aquí la vemos, ¿no? Estas vestiduras enrojecidas como vestiduras de rey no son la capa de un rey de color púrpura, ¿no? Sino que es la propia sangre, ¿no? La propia sangre de Jesucristo. Y la tristeza de Jesucristo pues tiene tres raíces, tres causas, ¿no? La primera es, pues, que ve sus horrores próximos, la más natural, ¿no? El terror a la muerte inminente, pero pasando por todo lo que tiene que pasar, porque sabíamos que tenía plena conciencia de todo lo que iba a suceder, o sea, cómo iba a morir, o sea, no iba a morir tranquilamente en su cama, pues, con morfina, sino que iba a morir de una manera, pues, muy salvaje, lo iban a azotar. Y bueno, ya en el prendimiento le empiezan a maltratar, esto es conocido, ¿no? Por los que han estudiado la pasión, le empiezan a maltratar y a vejar, a tratar salvajemente en su cuerpo, no solo en su alma, ¿no? Pero este es el primer nivel de su sufrimiento, pero desde luego el nivel más profundo, insistimos, es en el hecho de que debe cargar sobre sí, o sea, se está manifestando todo el peso del pecado del mundo, primeramente el pecado de Adán. Él está delante de digamos, en el árbol, en el huerto, un huerto que se asemeja al del paraíso, ¿no? Y está como reproduciendo estos momentos, ¿no? Un árbol, una tentación, una caída, la de Adán, ¿no? La de Adán y Eva. Pues aquí estamos, un huerto, una tentación y no una caída, ¿vale? Pero está el pecado del mundo que entró por Adán, la muerte, entonces todo este peso lo está llevando Jesucristo de una manera pues muy misteriosa, en el sentido de que las palabras pues, se quedan muy cortas. Lo sabemos que es así, pues por todo lo que estamos hablando y sí, porque es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Y porque lo hemos ido demostrando a lo largo de estas charlas, ¿no? Pero que el hecho mismo de experimentarlo es tan impresionante que por más que nos seamos introducidos en el misterio, siempre vamos a quedarnos como un paso atrás, ¿no? Nunca vamos a poder cargar
lo que Jesucristo llevó, ¿no? Y ahí viene la razón principal de este sudor de sangre, ¿no? De este sufrimiento. Es el pecado universal que él había asumido como el cordero del sacrificio. Cordero del Mar Rojo, el cordero de Moisés, de aquella noche que salieron, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la nueva vida. Pues aquí, el paso de la muerte a la nueva vida, a la resurrección, pasa por el sacrificio del cordero, ¿no? Y este pecado que pesa asquerosamente, como dice aquí un autor, que pesa sobre su conciencia santísima, ¿no? Él ha cargado y el pecado él le repele a Jesucristo, ¿no? Y sin embargo lo está llevando sobre sí. Y también hay otra causa de sufrimiento y es una visión muy clara que tiene Jesús en todos los que a lo largo de la historia le van a traicionar o en que su sangre va a ser inútil por muchas razones, porque nadie predica a Jesucristo, porque nadie le conoce, porque los que le conocemos le conocen muy mal, no le seguimos, nos dormimos por nuestros propios pecados actuales, etcétera, etcétera. Y entonces la frase, ¿de qué ha servido mi sangre, Judas, ¿no? ¿De qué ha servido este sufrimiento, ¿no? Y esto también supone para él, pues, un gran, pues sí, un gran peso, ¿no? Esta noche, ¿no? Y dice, de nosotros depende que haya servido o no, porque nosotros podemos consolar el corazón de Dios, ¿no? Como decíamos Francisco de Fátima, por ejemplo, ¿no? Pues Francisquito de Fátima tenía ese objetivo, consolar el corazón de Dios. Pues de nosotros depende que la sangre de Jesucristo sirva, ¿no? ¿Para qué ha servido mi sangre, Judas? Pues de nosotros depende. De que esta ingratitud de la humanidad pues no se realice en nuestra propia vida. Y Jesucristo, la oración del huerto es el corazón mismo de la pasión, en el sentido de que si Jesucristo no hubiera querido, no nos hubiéramos enterado de todos estos sentimientos abrumadores, ¿no? No hubiéramos penetrado. Es un deseo de Jesucristo y nos lo ha querido revelar, entrar en este momento de Getsemaní. Cae sobre una angustia indecible. Decíamos que ¿de dónde vienen estos sentimientos terribles? Pues también una experiencia de abandono, de sensibilidad, o sea, no de abandono del Padre, que el Padre le haya abandonado como tal, porque veremos que el Padre no le ha abandonado, sino la sensibilidad que nosotros a veces podemos tener, ¿no? En la oración, notamos pues este calor, este consuelo. Pues Jesucristo en este momento no experimenta nada de esto, porque está como, entre comillas, abandonado del Padre en su sensibilidad. No experimenta ningún tipo de consuelo, ningún tipo de aliciente que diga, pues como podemos nosotros, no, algo que nos cuesta, pero sino que en este momento se experimenta un verdadero peso sin consuelo, ¿no? Para que nos hagamos un poco la idea. También Jesucristo vemos que está delante de una tentación mesiánica, ¿no? Estamos pues muy convencidos de que el diablo en este momento se presenta con todo su batería, ¿no? Con todo su poder. Aquí vamos a hacer un poco de, pues hablar de esta presencia diabólica. El diablo es una presencia constante en la vida de Jesucristo y en la vida en general. No quiere decir que esté siempre atacándonos, porque no, eso no es así. El diablo tiene momentos en nuestra vida que quizás nos pueda tocar. A nosotros, que a lo mejor no tenemos mucho grado de santidad, no nos suele atacar directamente porque no somos personas interesantes para él, ¿no? Pero, por ejemplo, a los grandes santos, al Padre Pío y a muchos santos que, pues como que de repente notan ataques directos, ya no es que les tiente la carne o el mundo, sino es el demonio directo que va a por ellos, ¿no? Y son tentaciones, en el caso de Jesucristo, mesiánicas, que vemos las tentaciones del desierto. Y Jesucristo vemos que tiene una guerra a muerte desde el primer instante contra el diablo, desde estas tentaciones del desierto, bueno, desde su encarnación, vemos que Jesucristo, el diablo como que mueve a Herodes para matarle, la huida a Egipto, los santos inocentes, bueno, ya desde el principio hay una lucha brutal del diablo, pero ya cuando aparece la vida pública es que el diablo no le soporta, vamos, ¿tú quién eres? El Hijo de Dios, y es que vemos claramente hasta el punto es una lucha, se presenta en el desierto tentándole, pero es una lucha un frente a frente, es un cara a cara.
Pero sin embargo vemos que en todo el Evangelio Jesucristo siempre tiene el poder, siempre tiene el dominio, siempre deja al diablo humillado, no tiene nada que hacer contra Jesucristo el diablo, ¿no? Pero vemos que nos dicen las tentaciones que dice, el diablo lo dejó a esta otra ocasión, ¿no? Y aquí podemos tener como dos interpretaciones. Esta otra ocasión fue a lo largo de los 3 años de vida pública, el diablo se le iba presentando, y aunque no nos lo hayan narrado los evangelios, en otros momentos de tentación que nosotros no conocemos, o bien que increciendo, ¿no? Cada vez más, o bien que haya sido directamente hasta esta noche, ¿no? De todas formas, vemos continuamente presente la presencia del diablo, fastidiando a Jesús, moviendo a los fariseos para que le mataran, ¿verdad? Pues aquí en esta noche ya hay un cara a cara. Y el diablo, digamos, en todas estas horas de la pasión, como que dice, ahora te vas a enterar, ¿no? Ahora vas a ver tú que eres el Hijo de Dios, o que no sabemos, no, porque el diablo no acaba de reconocer muy bien quién es Jesucristo, ¿no? Dice, pero me puede, ¿no? Esta persona me puede, pues se va a enterar. Y entonces como que pone todas sus fuerzas, toda su potencia, todo su poder, digamos, de diablo, lo pone en esa noche en contra de Jesucristo, ahí reunida, ¿no? Todo el poder de la tentación, y está ahí de cara a cara delante de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es también, pues, de ahí viene también terror de Jesucristo, ¿no? No porque tenga terror al diablo, ¿no? Sino porque está delante de una tentación, y nosotros delante de las tentaciones del diablo, pues, ¿cómo sabemos que el diablo nos está tentando? A veces, pues a veces que podemos experimentar algún terror, ¿no? Les ha pasado a los santos, o alguna angustia muy profunda y no sabemos de dónde viene. Y decimos, pues puede haber aquí una presencia indirecta del diablo, ¿no? Pues aquí en Jesucristo no, aquí es directa y de frente, es como una lucha, un cara a cara, ¿no? Hasta entonces se han ganado siempre todas las batallas, las ha ganado Jesucristo, pero el diablo quiere ganar la guerra. Quiere, pero no va a poder. Y, oh Dios mío, tengo que resumir. Y falta bastante. A ver cómo lo hago. Entonces, vemos que se trata de un desatarse sin precedentes de las potencias diabólicas que le acosan y que le tientan, ¿no? Nos dice el Evangelio, pues, que ha llegado la hora, que tiene que beber el cáliz, que velen, la angustia, y habla de la entrega a los pecadores. Vamos, levantaos, que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los pecadores. Entonces, estas palabras nos indican que estamos ante el culmen de la tarea mesiánica de Jesucristo, inaugurada en el bautismo, y que está unida a los pecados de la humanidad, que debe quitar, que debe expiar la muerte de Jesucristo, ¿no? Y nos dice que oraba intensamente, oraba muy intensamente, y le decía, Padre, que no, aparte de mí este cáliz, ¿no? Pero que no se haga tu voluntad. Y nos dice la carta a los Hebreos, el cual, habiendo ofrecido en sus días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, aquí está Getsemaní, al que podía salvarle de la muerte, a su padre, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó y aprendió obediencia. Bueno, pero nos dice que fue escuchado, y podemos decir, ¿y en qué fue escuchado? Si realmente fue a la cruz. Pues porque Jesucristo no le está pidiendo que le libre de la muerte, lo que le pide principalmente al hacer, dice, que se haga tu voluntad, es que se haga lo que el Padre ha dispuesto. Y lo que el Padre ha dispuesto es la salvación del mundo. Y esto es lo que principalmente pide el Hijo cuando dice que no se haga mi voluntad humana propiamente, una voluntad que tiene este terror en este momento que está siendo tentada, sino tu voluntad del Padre. Lo que sucede es que esta salvación que quiere el Padre, por salvar a nosotros, a la humanidad, cuesta sangre en su corazón. Y entonces siente toda la resistencia y toda la debilidad humana de su alma. Pero no tanto por el miedo a la muerte, que sí, sino por la razón de ella, sino porque es el Cordero que carga sobre sí con todos los pecados, ¿no? Y estamos aquí ante esta palabra
suprema, que es la redención. Es el acto de intercambio, de rescate, de redención. La palabra redención, no sé si lo he dicho, viene del latín, significa rescatar, volver a comprar. Viene de, pues esto, del latín, ¿no? Redimo, redimere. Sí, es lo que Jesucristo hace, ¿no? Durante toda su vida, pero en ese momento es cuando se manifiesta, ¿no? Es decir, Jesucristo está ofreciendo su vida en rescate por nosotros. Este famoso santo San Maximiliano Kolbe, ¿no? Que ofreció su vida para que saliera un preso que iba a ser ejecutado de campo de concentración y a cambio él dio su vida a cambio de este preso, ¿no? Pues esto es lo que Jesucristo hace, dar su vida a cambio nuestro. Y lo que oprime el corazón de Cristo es nuestro pecado, ¿vale? Jesucristo está experimentando con brutalidad el rechazo de todos los siglos, de todas las posibilidades y de multitudes al amor personal del Padre en Él, porque sabemos que Jesucristo nos ama con el amor del Padre. Y así ofrece su vida al Padre asumiendo nuestra responsabilidad. Y decíamos antes que puede hablarse de que Jesucristo es rechazado del Padre, pues en su sensibilidad experimenta un abandono, porque lo dice en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no porque el Padre lo rechaza, porque Jesucristo dice mismo expresamente, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por las ovejas. Más aún, el Padre está sufriendo con él a lo Dios, como nos dice San Bernardo. El Padre, Dios, en su esencia de Dios, no puede padecer, pero nos dice San Bernardo, es impasible, pero no incompasible, pero puede compadecer. Es decir, que Dios tiene la capacidad de compadecerse de nosotros, y por eso Dios Hijo quiso tomar nuestra condición para poder experimentar exactamente todos los mismos sentimientos que experimentamos los humanos. Y para que así no tuviera lugar este reproche a Dios, es que tú no sabes lo que me pasa. No es así. Jesucristo en su carne nos ha demostrado cómo el Padre también se compadece y sufre con nosotros. Y así Jesucristo siente en sí cómo nosotros rechazamos a Dios. Dios, que es Jesucristo mismo, Dios, que es el Padre, Dios, que es el Espíritu Santo. Jesucristo está experimentando este rechazo de la humanidad, ¿no? Entonces siente el pecado como un rechazo de Dios. Las fuerzas diabólicas, decíamos, tratan de disuadirle, porque el demonio no acaba de adivinar con plena certeza quién es este hombre. Tiene muchas intuiciones, pero como es muy inteligente, pero no lo sabe todo porque no es Dios. Y como no tiene buena voluntad, no es capaz de captar los planes de Dios. Pero el demonio siente que algo se le está escapando, ¿no? En su pleno odio que tiene a la humanidad, de hacerla destruir por la envidia que entró en el mundo por el pecado, no se libra por el demonio, la envidia del demonio, que entró el pecado, perdón, nos dice el libro de la sabiduría, pues el demonio ve que es que hay algo que se le está escapando, ¿no? Y que este hombre extraño, que es Jesucristo, está por desbaratar sus propios planes demoníacos, sus propios designios diabólicos de destruir lo más amado del Padre, que es a su Hijo único, en el que se complace, ¿no? Pues, y con él a toda la humanidad, que somos nosotros, que somos el reflejo del amor del Padre. Y así es que intenta ganarle, si pudiera, ¿no? En el último instante para su causa. Y de ahí que aumente en Jesucristo hasta el límite de lo soportable, humanamente soportable, los sentimientos, los sufrimientos internos que le frenarían. De manera que la pasión cruenta que vamos a ver, física, que vamos a ver en la cruz, es terrible, es brutal, pero es que cuando nos ponemos aquí en la pasión de su alma, de su corazón, estamos ante un abismo. Estamos ante un abismo que ningún hombre ha podido alcanzar jamás, ¿no? Porque estamos ante una lucha cara a cara, directa contra el diablo, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo tiene una voluntad de hombre que está firme y que está plenamente asumida por su voluntad de hijo, o sea, de Dios, su voluntad divina de hijo, de Dios, de hijo del Padre. Es decir, que las dos voluntades que hay en Jesucristo, la humana y la divina, se están fundiendo en una. Un hombre hijo que ama ante todo y sobre todo a su Padre y lo que quiere el Padre, que es salvar
al género humano. Y así, pues, Jesucristo continúa su oración. Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento atroz, pero que no sea como yo quiero con mi voluntad humana, sino como tú quieres con tu voluntad de Padre. La palabra Abba es una palabra de gran confianza, ¿no? Es una palabra de plena confianza en el Padre. Tú lo puedes todo, también es una palabra de pleno sometimiento y plena confianza en el Padre, que realmente puede todo. Y la tercera voluntad, tercera expresión, es donde se decide nuestra propia redención, la salvación del género humano, ¿no? Es decir, pero que no se haga mi voluntad humana, que ahora mismo está aterrorizada, sino tu voluntad. Es decir, que la voluntad humana de Jesucristo encuentra su realización plena en el abandono total del yo de Jesucristo en el tú del Padre, al que llama Abba. Aquí estamos ante un dogma muy importante de la Iglesia que fue definido pues, hace ya mucho tiempo, en el año 681, un gran santo, San Máximo Confesor, que murió mártir por defender estas dos voluntades en Jesucristo, una voluntad humana enteramente sometida a su voluntad de hijo, voluntad divina de hijo, y precisamente pues San Máximo explica este momento brevemente, diciendo que la voluntad de Jesucristo está orientada enteramente a su voluntad de hijo. La voluntad humana de Jesucristo está orientada a su voluntad de hijo, ¿no? Y esta voluntad humana es claramente libre, como la nuestra, pero encuentra su realización precisamente diciendo sí a su voluntad de Dios. Es decir, por desgracia, a causa del pecado, este sí a Dios se había convertido en un no, en una oposición con lo que habían hecho Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Y de ahí entró pues todo el pecado en el mundo, ¿no? Pero Jesucristo conduce esta voluntad desviada, que se desvió, en un pleno sí a Dios. Es decir, que la voluntad en Jesucristo, su voluntad natural de hombre, está plenamente integrada en la orientación que le da su persona divina, el hecho de ser el Hijo. Es decir, plenamente sometida, plenamente asumida en su voluntad divina. Es decir, su voluntad humana es atraída por su yo, por su persona divina de Hijo, que se abandona totalmente al Padre. Y así, conformando su voluntad humana en su voluntad divina, es saliendo de sí mismo, solo así nosotros y Él, se realiza el pleno deseo de Adán, que era tener una plena libertad, ser completamente libres. Adán y Eva cayeron en un engaño, una tentación, pensando que diciendo no a Dios iban a ser más libres, pero es al contrario lo que les sucede, ¿no? Pensaron que decir no a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser plenamente uno mismo, y sin embargo es al revés, es saliendo de uno mismo para abandonarnos en la voluntad de Dios, cuando alcanzamos plenamente nuestra libertad. Y eso es lo que Jesucristo hace en Getsemaní. Solo en el sí a Dios se realiza nuestro propio deseo, el de ser plenamente libres. Y aquí nace el nuevo hombre, el nuevo Adán, el nombre auténtico. Y aquí somos redimidos, somos rescatados. Y aquí, en este misterio de Getsemaní, pues en ningún otro lugar de las Escrituras podemos asomarnos tan profundamente al misterio interior de Jesucristo como en esta oración del Monte de los Olivos. Aquí es donde vemos la interioridad de Jesucristo, digamos, con un despliegue y con un abismo que no hubiera sido posible alcanzar si no nos hubiera sido revelada por Jesucristo, ¿no? Por eso envió a estos tres aquella noche, para que nosotros pudiéramos entrar en este Getsemaní. Jesucristo carga sobre sí con una naturaleza inferior, la nuestra, la humana, y se compromete con ella para alcanzar una voluntad más alta, la voluntad más perfecta, la de Dios. Y así nuestra salvación ha sido deseada humanamente por una persona divina. Entonces, en esta noche, la tierra de la voluntad humana de Jesucristo, que está sacudida por el miedo y por la angustia, es asumida por su propia voluntad divina de Hijo,
de forma que de esta manera la voluntad de Dios se cumplió en la tierra de manera definitiva y de manera completa y perfecta. Y aquí ha nacido nuestra redención. Este momento es decisivo en la historia de la humanidad, porque se borra el pecado de Adán por este momento, ¿no? Se expía, pero expiar no en el sentido solo de quitar, sino de consumir, de quemar, de intercambiar, de hacer desaparecer, ¿no? Y no solo esta obra de la redención es la obra de una voluntad humana, atención, que lo es, la voluntad humana de Jesucristo. Si no hubiera habido voluntad humana, no hubiera habido libertad, con lo cual no hubiera habido verdadera salvación. Si Dios hubiera hecho sin encarnación un acto de salvación, pues porque era el único que podía arreglar el pecado de Adán, era Dios, ¿vale? Pues, ¿cómo lo podría haber hecho? Pero sin nuestra propia voluntad humana, con nuestra libertad, ¿cómo lo hace? Es como ahora mismo, Jesucristo nos ha redimido, pero si nosotros no queremos, no somos salvados. Si nosotros no queremos entrar en su redención, no somos salvados, necesitamos nuestra libertad. Pues lo mismo, si Jesucristo, que es Dios hombre, con su libertad humana no hubiera asumido, no hubiera decidido este sí a su voluntad divina, pues no nos hubiera redimido, ¿no? No hubiera habido redención para el género humano. Pero la redención no es solo obra de la voluntad de una persona, sino de una persona divina, sino que es obra de un corazón humano en una persona divina. ¿Esto qué significa? Que no solo el acto por ejemplo, nosotros tomamos una decisión con mi cabeza, he decidido que mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar, ¿vale? Es una decisión. Pues es más que esto, ¿no? Jesucristo involucra toda su sensibilidad, toda su sensibilidad. Es la obra de un corazón humano. Es lo íntimo de sus entrañas que están implicados, lo más vivo de su sensibilidad, de sus afectos y de su capacidad de amar, de su capacidad afectiva y de amar con pasión. Porque la muerte en sí misma no es redentora. Lo que nos ha salvado es una voluntad que nos ama con afecto y con pasión, con toda la capacidad humana posible, con toda la inteligencia del daño que causa el mal, con toda la memoria de la ingratitud de todo el género humano que ha tenido y que vamos a seguir teniendo, con toda la voluntad pasional, porque si no sería un medio hombre. Si solo se fuera con el cerebro o con una inteligencia, sería un medio hombre. No, nosotros tenemos unos sentimientos, una voluntad pasional, que es posible en un hombre, en uno solo, en este grado, hasta el punto de hacerle sudar sangre, en un hombre que es Dios. Y como vemos, ¿cómo es escuchado a Jesús? No porque el Padre lo libre de la muerte, sino porque esto no es lo que Jesús pide, sino porque es confortado. Antes veíamos que Jesucristo es muy probable que experimentara también como una desolación interna muy profunda, ¿no? De experimentar la ausencia del Padre en su sensibilidad, ¿no? Y pues como hablamos la noche oscura de los sentidos, los grandes santos que han pasado por ella, pues cuánto más Jesucristo debió de experimentar en esta noche una gran sentido, la noche oscura del espíritu, ¿no? Un gran sentido de abandono, de sentimiento de abandono, ¿no? Pues Jesucristo es confortado, nos dice que había un ángel, se le presentó un ángel que le confortaba. Y de esta manera, en el que el Padre sí que escucha su oración de rescatarnos de las garras del diablo y del infierno para siempre, así Jesucristo realiza su acto sacerdotal por excelencia. Sacerdotal significa el que une, el puente entre lo Dios, el hombre, entre la creación, la criatura, ¿no? El acto sacerdotal por excelencia de elevar a toda la humanidad caída al Padre, haciéndola sagrada por su sangre. Como nos dice San Pedro, nos han comprado pagando un precio por nosotros, no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha. Solo Dios podía restituir la naturaleza del hombre caído y solo un hombre podía vivir hasta el fondo las consecuencias del pecado. Y esto es lo que se da en Jesucristo. Y esto es el fondo de la oración del huerto. Vale. En el huerto estamos todos nosotros.
Y en el huerto Jesucristo está abrazándonos uno por uno, a todos nosotros, a los que se escupen, a los que se ríen de Él, a los que le desprecian, los que se alejan de Él, los que tienen miedo, los que se duermen, los que le culpan por sus propios pecados, por los ajenos, le acusan sin motivo, blasfeman, le abofetean, descargan su rabia, los que se dejan llevar de las drogas, del alcohol, de todo tipo de vicios, de pasiones, de excesos sin amor verdadero, las pasiones del cuerpo. Jesús nos recoge, nos asume, nos padece, nos mira, te mira, me mira, y con sus ojos nos habla y nos dice: si es posible, pase de mí este cáliz, el cáliz de tu indiferencia, el cáliz de tu frialdad, de tu tibieza, de esto que te mata y me mata, que pase si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si tú quieres, puedes pisarme, aquí estoy. Y si quieres burlarte de mí, que sea. Y si quieres utilizarme como un objeto, hazlo. Si quieres pegarme para descargar tu frustración, ¿quién te lo impide? Aquí estoy. Y si quieres decir que no me conoces, dilo. Esto nos lo dice Jesús en particular a cada uno, hablándole al corazón, mientras Jesús se deja maltratar. Y cada uno conoce allí donde más hace sufrir al Señor, como nos decía Santa Faustina Kowalska. Si quieres confiar en mí, si no quieres confiar en mí, no confíes. La confianza. Nos dice con inmensa pena Jesucristo: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué no te fías de mí? ¿Por qué no confías? Y así con todos los hombres que han pasado y pasarán a lo largo de la historia de la humanidad. Primero Adán y Eva, por quien se torció el plan divino, pero esto no anula nuestra responsabilidad personal. El pecado de los orígenes hace que estemos inclinados al mal, pero la gracia santificante no nos obliga a pecar, sino al contrario, la gracia santificante nos rescata del mal a cada instante. Quiero decir que tenemos una responsabilidad. Esto no nos quita la libertad, la posibilidad y el deber de elegir la gracia, de elegir el bien y de elegir a Jesucristo en mi vida, en definitiva. Un hombre, una mujer, un huerto, un árbol. Adán y Eva, el jardín del Edén, el árbol de la ciencia, de bien y del mal. Un hombre, una mujer, otro huerto. Jesús y María, el huerto de Getsemaní, el árbol de la cruz. En el Edén, la primera mujer es la tentada, la mujer, y en el Getsemaní es el hombre el primer tentado. Y así se recapitula, se condensa, se comprime, se sintetiza toda la historia de la salvación. Nada incomparable a este drama de Jesús en el huerto de los olivos en toda la historia humana. Ningún santo, ningún profeta, ningún creador de otras religiones, estos que ahora se les tiene muy... Pues ninguno ha pasado por aquí. Jesús, jamás un moribundo se ha presentado como un recapitulador de la humanidad entera. Jesús ha transformado con su muerte la situación del alma enferma de los hombres. Es lo que está sucediendo en este momento. Vale, pues para ir terminando, vamos a ver cómo el Espíritu Santo consuela a Jesús. Jesucristo nos ha hablado en la última cena de que enviará un consolador del Padre. Estará a la defensa, al lado de cada uno, ¿no? Pues nos dice la oración que un ángel lo confortó. Pues este ángel se lo envió sin duda el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que se presenta con esta gracia de fortaleza, que le confortó, no dice que le consolara, sino que le confortó, le dio fuerzas. El Espíritu Santo es quien había hecho que ardiera fuego en el corazón de Jesús. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ella hubiera aprendido. He de ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla, nos había dicho en el Evangelio de San Lucas. Este es el mismo fuego que vendrá después en Pentecostés y que en este momento está confortando a Jesucristo, dándole fuerzas en esta hora. Y vamos a ver un momento también, otra vez, cómo sufre el Padre. Es bueno hablar de una agonía del Padre.
no debemos que el Padre se complace en el no debemos pensar que el Padre se complace en el sufrimiento del Hijo, sino que el Padre desgarra sus entrañas. El Padre de tal manera nos ha amado que con inmenso, infinito dolor ha entregado a su propio Hijo a la muerte, y así dice San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó por ti y por mí a su propio Hijo. Las consecuencias de nuestros pecados que recaen sobre Jesús también trastornan el corazón del Padre, como nos dice el profeta Oseas. Se me estremece el corazón, se conmueven mis entrañas. Y antes se estremece por su Hijo, el amado, el predilecto, ante quien se complace. Es imposible pensar que aquel a quien se complacía antes, mi amado, ahora su Padre lo quiera decir, pues nada, ahora me das igual, ¿no? Ahora me complazco con tu sufrimiento. Eso no es así. Jesucristo está sufriendo, el Padre está sufriendo con el Hijo al mismo tiempo, las entrañas del Padre. Y como le había dicho a Felipe, no sabes, Felipe, en el Evangelio de hoy, no sabes, Felipe, que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues exactamente, quien ha visto el sufrimiento del Hijo esta noche, sintiendo terror, angustia, tedio, tristeza mortal, está viendo el sufrimiento del Padre. Porque quien ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Y quien ha visto el sufrimiento del Hijo, ha visto el sufrimiento del Padre. Ha visto el corazón traspasado, roto del Padre. Pero el Padre tampoco se echa atrás, nos quiere de verdad y está dispuesto a que le desgarremos su corazón de Padre, como quedará desgarrado el del Hijo, con tal de salvarnos. Este es el Padre nuestro. Y para terminar, vamos a hablar un instante de María y del Getsemaní de María, porque María siempre está acompañando a Jesús. Es un gran misterio el corazón de María, una zarza ardiente. Y María estaba vinculada desde la encarnación del Hijo, por ser inmaculada, a su redención, al deseo de redención del Hijo. Ha podido madurar en 30 años lo que significan las palabras del ángel. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Esta realidad de Cristo se empieza a manifestar ya en Getsemaní, como hemos visto, por este sudor de sangre, y lo veremos el próximo día, en estos misterios. Y María ya está madura para asumir por completo, para consumar con Cristo, siguiendo una a una sus huellas, la propia hora de la redención de Jesucristo, la hora que ella misma había adelantado en Caná. Está preparada para asumir el intercambio, el Hijo, su Hijo amado, el Hijo amado de ella, por el Hijo, por nosotros. También María hablaba con Jesús, amaba a Jesús con todas las fuerzas de su ser, como el Padre. Y también estas palabras del Padre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, se aplican a ella. Tanto amó María al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó María a los hombres, que desde que ya comenzó a soñar con el Mesías, soñó en ser la sierva del siervo de Yahvé, que cargaría con él los pecados del mundo. Soñó la corredención a la cual estamos todos invitados, a cargar con Jesucristo los pecados del mundo. Y ofreciendo lo más valioso que el Padre y ella misma tenían, su Hijo, ofreciendo al Hijo, a su propio Hijo, al Padre. Y de esta manera ella sufre con Jesucristo su propia agonía. Y de María podemos decir que fue la única alma humana que de verdad no dejó solo a Jesús en toda su pasión, sino que en todo momento se compadeció con él en su interior, en su corazón, con toda su capacidad, su misma pasión. Pues lo dejamos aquí. Si alguien tiene algún comentario o algo que quiera preguntar, pues yo encantada de responder.